Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. La lluvia golpeaba contra las ventanas del taller de Mateo Rojas mientras lijaba el último borde de una cómoda de caoba. Pasaba de la medianoche, pero el sueño se había convertido en un extraño estos últimos 2 años, desde el funeral de Sofía. Sus manos se movían con precisión experta sobre la veta de la madera, encontrando consuelo en el trabajo como siempre lo había hecho. La pieza era para la señora Chon de la misma calle, un regalo de aniversario de bodas para su esposo. 40 años juntos. Mateo intentó no pensar en los 40 años que nunca tendría. Su teléfono vibró en la mesa de trabajo. Casi lo ignoró, suponiendo que era otra llamada de spam, pero algo le hizo mirar la pantalla. Camila, su hija de 11 años, su todo. El mensaje de texto le heló la sangre. Papi, el abuelo me lleva a alguna parte. Tengo miedo. No creas lo que te digan. La mano de Mateo se congeló, el aserrín cayendo de sus dedos. Apareció otro mensaje. Por favor, papi, no sé dónde estamos. El mensaje se cortó. Estaba marcando su número antes de que su mente pudiera procesar completamente las palabras. Directo al buzón de voz. Lo intentó de nuevo. De nuevo, nada. Su corazón martilleaba en su pecho mientras agarraba sus llaves y corría hacia la puerta. Se suponía que Camila estaba en casa de Ricardo Cruz, el padre de Sofía. Había ido allí el viernes por la tarde para pasar el fin de semana, algo que se había convertido en rutina durante el último año. Ricardo había insistido, diciendo que Camila necesitaba familia, que necesitaba una figura de abuela ya que Sofía no estaba. Mateo había aceptado a pesar de sus reservas. La nueva esposa de Ricardo, Gloria, parecía bastante amable, y Camila nunca se quejaba. Hasta ahora. La camioneta de Mateo derrapó al salir de su cochera. La casa de Ricardo estaba a 20 minutos en Lomas de Chapultepec, una de esas comunidades cerradas donde todas las casas se veían iguales y todos pretendían que sus vidas eran perfectas. Mateo nunca había encajado allí. Ni cuando salía con Sofía, ni cuando se casaron, y ciertamente no ahora. Llamó al número de Ricardo. Sonó 4 veces antes de ir al buzón de voz. Probó el teléfono de la casa, sin respuesta. Le temblaban las manos en el volante. No creas lo que te digan. ¿Qué demonios significaba eso? Mateo nunca había confiado del todo en Ricardo Cruz. El hombre había dejado claros sus sentimientos desde el momento en que Mateo comenzó a salir con Sofía hace 15 años. Mateo era un fabricante de muebles, un artesano que trabajaba con sus manos. Ricardo era un desarrollador inmobiliario, de dinero viejo, del tipo que medía el valor de un hombre por su cuenta bancaria y su membresía en el club de campo. Intentó todo para separarlos, pero Sofía había sido terca. Amaba a Mateo, y eso era todo. Cuando Sofía murió en el accidente automovilístico hace 2 años, con Mateo conduciendo en una noche lluviosa, un camión pasándose un semáforo en rojo, nada que nadie pudiera haber hecho, el desprecio apenas disimulado de Ricardo se había transformado en algo más oscuro. Culpaba a Mateo, lo susurró en el funeral, lo dijo abiertamente 6 meses después cuando había bebido demasiado whisky en el 9º cumpleaños de Camila. Pero Mateo lo había soportado todo por Camila. Ella necesitaba a su abuelo, necesitaba esa conexión con el lado materno de su familia. Mateo se había tragado su orgullo y mantenido una relación, incluso cuando los comentarios mordaces de Ricardo dolían profundamente. El guardia de seguridad en Lomas de Chapultepec reconoció a Mateo y le hizo una seña para que pasara. Las calles estaban vacías a esa hora, las farolas arrojaban charcos anaranjados sobre el pavimento mojado. Mateo se detuvo frente a la casa de Ricardo, una extensa residencia colonial con pilares blancos y un césped perfectamente cuidado, y corrió hacia la puerta principal. Golpeó. Ricardo, abre. ¿Dónde está Camila? Sin respuesta. Golpeó de nuevo, más fuerte. Las luces estaban apagadas adentro. Mateo probó el pomo de la puerta. Cerrado. Sacó su teléfono y llamó a la policía, su voz temblaba mientras le explicaba la situación al operador. Niña desaparecida. Mensaje de texto extraño. Los abuelos no contestaban.
Señor, cálmese, dijo el operador. Cuando vio por última vez a su hija. El viernes por la tarde. Se quedaba el fin de semana con su abuelo, pero me acaba de enviar un mensaje a las 2 de la mañana diciendo que la estaba llevando a algún lado y que tenía miedo. ¿Ha habido alguna disputa por la custodia? ¿Algo? No, nada de eso. Tengo la custodia total. Ricardo es solo su abuelo. Algo está mal. Dijo que tenía miedo. El operador prometió enviar oficiales, pero le aconsejó a Mateo que esperara afuera. Caminó de un lado a otro en la entrada, su mente repasando posibilidades. ¿A dónde llevaría Ricardo a Camila a las 2 de la mañana? ¿Y por qué? Mateo recordó los últimos meses, buscando señales de advertencia que podría haber pasado por alto. Ricardo había sido más amigable últimamente, casi cálido. Había insistido en tener a Camila más a menudo. Incluso había sugerido llevarla de viaje a Disney World el próximo mes. Mateo se había sentido aliviado, pensando que quizás Ricardo finalmente estaba superando su culpa y enojo. ¿Había sido todo una actuación? Una patrulla llegó 15 minutos después. El oficial Javier Pérez se bajó. Un policía de mediana edad con ojos amables y una expresión de cansancio del mundo. Mateo explicó todo de nuevo, mostrándole los mensajes de Camila. Y ha intentado llamar. Su teléfono está apagado ahora. Va directo al buzón de voz. El oficial Pérez golpeó la puerta más fuerte que Mateo, anunciándose. Aún nada. Pidió refuerzos por radio y caminó alrededor de la casa, revisando las ventanas. Mateo lo siguió, mirando a través del cristal. Todo parecía normal adentro. Demasiado normal. Sin signos de lucha. Sin muebles volcados. Sin indicación de que algo estuviera mal. ¿El señor Cruz tiene otras propiedades?, preguntó el oficial Pérez. ¿Una casa de vacaciones, una bodega? Mateo asintió lentamente. Tiene una cabaña en el estado cerca del lago de Avándaro, pero es noviembre. No irían. Dirección. Mateo no sabía la dirección exacta, pero conocía la zona general. El oficial Pérez tomó notas. Volveremos a intentar en la puerta una vez más. No podemos forzar la entrada sin más causa probable. Pero estoy emitiendo una alerta por su hija y el señor Cruz. ¿Conduce un vehículo específico? Una Lincoln Navigator negra. Modelo nuevo. La mandíbula de Mateo se tensó. Debí haberlo sabido. Debí. No se haga eso a sí mismo. El oficial Pérez puso una mano en el hombro de Mateo. Los niños les envían mensajes a sus padres todo el tiempo por nada. Quizás tuvo una pesadilla y su suegro solo la llevaba a buscar una medicina o... Dijo que no creyera lo que me dijeran, interrumpió Mateo. Eso no es nada. Es una advertencia. La expresión del oficial Pérez cambió ligeramente, reconociendo el punto. Seguiré este caso personalmente. Deme su información de contacto por si oye algo. El teléfono de Mateo sonó. Lo agarró, esperando desesperadamente ver el nombre de Camila. En cambio, era su vecino, Víctor Durán, un ingeniero mecánico retirado que vivía en la casa junto a su taller. Víctor, son las 2:30 de la mañana. Lo sé, pero vi tus luces encendidas antes y luego saliste disparado de aquí como un alma que lleva el diablo. ¿Todo bien? Mateo se frotó la cara. Es Camila. Está desaparecida. Estoy en casa de Ricardo ahora con la policía. Dios mío. Escucha, no quiero aumentar tu preocupación, pero había un tipo aquí antes, alrededor de las 6, sentado en un auto frente a tu casa. Un sedán oscuro. Estuvo allí como 1 hora, solo observando tu taller. El estómago de Mateo se revolvió. ¿Cómo era? No pude ver claramente con la lluvia, pero era un tipo grande. Corpulento. Se fue cuando salí a revisar mi buzón. Me vio mirándolo. Se fue rápido. Mateo le transmitió esto al oficial Pérez, quien tomó más notas, pero no pareció demasiado preocupado. Podría no tener relación. Podría ser alguien vigilando las casas. Lo investigaremos.
Pero Mateo sabía que no era así. Nada era una coincidencia. No esa noche. Agradeció a Víctor y colgó, su mente trabajando a toda velocidad. Alguien vigilando su casa. Camila enviándole un mensaje a las 2 de la mañana. Ricardo sin contestar su teléfono. Voy a la cabaña, dijo Mateo. Señor Rojas, le aconsejo que se vaya a casa y espere. Mi hija está asustada y desaparecida. No voy a esperar. La voz de Mateo era firme. Había aprendido hace mucho tiempo que cuando algo importaba, realmente importaba, no esperabas permiso ni aprobación. Actuabas. El oficial Pérez suspiró. Al menos déjeme enviar una unidad para que revise primero. Si usted va para allá, podría empeorar las cosas. Si hay una explicación inocente. Mateo quería discutir, pero se obligó a pensar con claridad. Si Ricardo se había llevado a Camila contra su voluntad, confrontarlo directamente podría ponerla en más peligro. Primero necesitaba información. Necesitaba entender qué estaba pasando. Bien, dijo Mateo, pero no me voy a casa. Voy a averiguar qué demonios está pasando. La mañana siguiente llegó sin haber dormido. Mateo había conducido por Lomas de Chapultepec hasta el amanecer, buscando la Navigator de Ricardo, buscando cualquier señal de Camila. Nada. Había llamado a todos los números que tenía de amigos y socios comerciales de Ricardo. Nadie lo había visto. A las 7 de la mañana, Mateo estaba de vuelta en su taller, agotado y acelerado por el café, cuando un auto entró en su camino de entrada. Ricardo Cruz se bajó, y el primer instinto de Mateo fue agarrar al hombre por el cuello. Pero algo lo detuvo. Ricardo se veía terrible. Su apariencia normalmente impecable estaba desaliñada, sus ojos rojos e hinchados. Parecía que había estado llorando. ¿Mateo? La voz de Ricardo se quebró. Es Camila. Se ha ido. Mateo salió del taller en 3 zancadas, agarrando a Ricardo por su costosa chaqueta. ¿Dónde está? ¿Qué hiciste? Yo no. Nosotros no. El rostro de Ricardo se descompuso. Se escapó anoche, alrededor de las 2 de la mañana. Gloria y yo estábamos dormidos. Nos despertamos y simplemente no estaba. Hemos estado buscando por todas partes. No quería llamarte hasta que la encontráramos. No quería que te asustaras, pero no podemos encontrarla. Mateo. No podemos encontrarla en ninguna parte. Mateo lo empujó hacia atrás. Estás mintiendo. Me envió un mensaje. Dijo que la estabas llevando a alguna parte. ¿Qué? No. Ricardo sacó su teléfono con manos temblorosas. Mira la hora. 2:47 de la mañana. Fue cuando Gloria me despertó porque la puerta del dormitorio de Camila estaba abierta. Pensamos que había ido al baño, pero luego vimos que la puerta trasera estaba sin seguro. Me envió un mensaje a las 2 de la mañana. Dijo, ¿me estás llevando a alguna parte? Dijo que tenía miedo. La expresión de Ricardo pasó del dolor a la confusión y a algo que Mateo no pudo leer del todo. Eso es imposible. Estaba dormido. Los dos lo estábamos. Mateo, tienes que creerme. ¿Por qué la llevaría a alguna parte? Es mi nieta. La amo. Mateo estudió el rostro de su suegro, buscando la mentira. Pero Ricardo era bueno. Siempre había sido bueno controlando su expresión, presentando exactamente la imagen que quería. Años en el desarrollo inmobiliario le habían enseñado cómo vender cualquier cosa, incluida la sinceridad. Muéstrame tu teléfono, exigió Mateo. ¿Qué? Tu teléfono. Tu historial de llamadas. Tus mensajes. Muéstramelo. Ricardo dudó, luego desbloqueó su teléfono y se lo tendió. Mateo lo revisó rápidamente. Nada inusual. No había llamadas ni mensajes después de las 11 de la noche anterior, pero eso no probaba nada. Ricardo podría haberlos borrado. Podría tener un segundo teléfono. ¿Llamaste a la policía?, preguntó Mateo. Todavía no. Quería hablar contigo primero. Pensé que tal vez había vuelto a casa.
Tal vez estaba molesta por algo. Estuve con la policía en tu casa anoche. No abriste la puerta. No contestaste tu teléfono. El rostro de Ricardo palideció. ¿Estuviste allí cuándo? 2:30. ¿Dónde estabas, Ricardo? Estábamos buscando en el patio trasero, en el vecindario. Tenía mi teléfono, pero debí haber perdido las llamadas. Mateo, por favor. Necesitamos encontrarla. Necesitamos llamar a la policía y... Ya los llamé. La están buscando a ella y a ti. Mateo se acercó, su voz bajó a un susurro peligroso. Si descubro que le hiciste daño, si descubro que le hiciste algo, te acabaré. ¿Me entiendes? Ricardo asintió rápidamente, pero sus ojos contenían algo que Mateo había visto antes. Cálculo. Incluso en este momento de supuesto pánico, Ricardo Cruz estaba pensando, planeando, manteniéndose 2 pasos por delante. Voy a registrar tu casa, dijo Mateo, de arriba a abajo. Por supuesto, lo que necesites. Te llevaré allí ahora mismo. Mientras conducían por separado a Lomas de Chapultepec, Mateo se negó a ir con Ricardo. Su teléfono sonó. Oficial Pérez. Señor Rojas, revisamos la cabaña en el lago de Avándaro. No hay nadie allí. La propiedad parece intacta. Mateo agarró el volante con más fuerza. Ricardo acaba de aparecer en mi casa. Dice que Camila se escapó. Una pausa. Lo reportó. No oficialmente. Dice que quería hablar conmigo primero. Otra pausa. Más larga esta vez. Ese no es el procedimiento normal. Generalmente, cuando un niño desaparece, la gente nos llama de inmediato. Lo sé. Los instintos de Mateo le gritaban que algo andaba mal. Voy a su casa ahora. Dijo que puedo registrarla. No vaya solo. Me encontraré con usted allí. Pero Mateo ya estaba entrando en Lomas de Chapultecopia, ya planeando dónde buscar primero. Camila era inteligente, ingeniosa, como su madre. Ese mensaje de texto no fue un error ni un malentendido. Le había advertido. Ahora solo tenía que averiguar de qué le había advertido. La casa estaba impecable. Gloria Cruz estaba en la cocina, secándose los ojos con un pañuelo, interpretando perfectamente el papel de abuelastra angustiada. Era más joven que Ricardo por unos 15 años, rubia y pulcra de esa manera artificial que proviene de salones caros y entrenadores personales. A Mateo nunca le había gustado, aunque no podía señalar exactamente por qué. Siempre había sido dulce con Camila, siempre parecía genuinamente interesada en ser parte de sus vidas. Ahora, al ver su actuación, Mateo se preguntó si se había perdido algo crucial. Mateo, lo siento mucho, dijo Gloria, acercándose a él. Estamos absolutamente devastados. Camila es una niña maravillosa, y pensar que sintió que necesitaba huir. No huyó, dijo Mateo secamente. Pasó junto a ella y se dirigió a las escaleras. El oficial Pérez había llegado minutos después de él junto con otra oficial, una mujer más joven llamada Brígida Coil. Siguieron a Mateo hasta el 2.º piso, donde estaba la habitación de Camila. El dormitorio parecía normal. Cama individual con un edredón floral, animales de peluche dispuestos en un estante. Un escritorio con lápices de colores y un cuaderno de dibujo. Mateo se acercó a la cama, con el pecho oprimido. Las sábanas estaban revueltas y el cargador del teléfono de Camila estaba en la mesita de noche, desconectado. Se llevó su teléfono, dijo Mateo. Ricardo asintió desde la puerta. Sí, también nos dimos cuenta de eso. Lo hemos estado llamando toda la noche, pero va directo al buzón de voz. Mateo abrió el armario. La maleta de fin de semana de Camila todavía estaba allí. Su ropa para el fin de semana, cuidadosamente arreglada. Si se hubiera escapado, no se habría llevado nada con ella. Revisaste los cajones de su cómoda. Toda su ropa de fin de semana seguía allí. Dijo que la puerta trasera estaba sin seguro, preguntó el oficial Pérez. Sí, y confirmó Gloria. Siempre la mantenemos cerrada, pero cuando Ricardo revisó, estaba abierta.
El oficial Pérez y la oficial Coil bajaron a examinar la puerta trasera. Mateo se quedó en el centro de la habitación de Camila, tratando de pensar como su hija. Era inteligente. Increíblemente inteligente para sus 11 años. Si hubiera sentido peligro, ¿qué habría hecho? Se arrodilló y miró debajo de la cama. Nada. Revisó el bote de basura. Vacío. Demasiado vacío, de hecho. Como si lo hubieran vaciado recientemente. Miró a Ricardo. ¿Limpiaste esta habitación? No, por supuesto que no. No hemos tocado nada. Mateo no le creyó. Recorrió la habitación metódicamente, revisando cada cajón, cada estante. En el bolsillo de una chaqueta colgada en el armario encontró algo, un recibo de una gasolinera. Una estación de Shell, en la carretera México-Toluca, con fecha de hace 2 días, a las 11:43 de la noche. ¿Qué hacías en una gasolinera a medianoche un jueves?, le preguntó Mateo a Ricardo, sosteniendo el recibo. La expresión de Ricardo no cambió. No lo recuerdo. Probablemente cargando gasolina en la carretera México-Toluca. Eso está a medio camino de la frontera del estado. Conduzco por todas partes por trabajo. ¿Lo sabes? Mateo se guardó el recibo. Era algo, pero aún no sabía qué. Continuó buscando, sin encontrar nada más inusual hasta que revisó detrás de la cómoda de Camila. Allí, encajado entre la cómoda y la pared, había un pequeño trozo de papel arrancado de un cuaderno. Lo sacó con cuidado. Era una nota escrita con la letra de Camila. Papeles del seguro en la oficina del abuelo. Los estaba mirando. El corazón de Mateo se detuvo. Miró a Ricardo, que se había quedado muy quieto en la puerta. ¿Qué papeles del seguro?, preguntó Mateo en voz baja. No sé de qué estás hablando, dijo Ricardo. ¿De qué papeles del seguro hablaba Camila? Gloria apareció detrás de Ricardo, con una expresión tensa. No hay papeles del seguro. Camila debe haberse confundido con algo que vio. Muéstrame tu oficina, exigió Mateo. Por un momento, Ricardo no se movió. Luego, la voz del oficial Pérez llegó desde abajo. Señor Rojas, ¿puede bajar? Encontramos algo. Mateo empujó a Ricardo y a Gloria y bajó las escaleras de 2 en 2. El oficial Pérez estaba junto a la puerta trasera sosteniendo un pequeño trozo de tela rosa. Mateo lo reconoció de inmediato. Era del pijama de Camila, el que tenía estrellas y lunas que le habían regalado por su cumpleaños. Esto estaba enganchado en el marco de la puerta, dijo el oficial Pérez, como si alguien hubiera sido arrastrado a la fuerza y a toda prisa. Mateo se giró lentamente para mirar a Ricardo, que lo había seguido abajo. El rostro del hombre mayor todavía estaba compuesto, pero había un brillo de sudor en su frente. Arrastrada, repitió Mateo, no huyó. Arrastrada. Ahora, espera un minuto, comenzó Ricardo. ¿Dónde está? La voz de Mateo era mortalmente tranquila. ¿Dónde está mi hija? No lo sé. La compostura de Ricardo se quebró ligeramente. Te estoy diciendo la verdad. Estaba aquí cuando nos fuimos a la cama. Cuando Gloria se despertó, ya no estaba. Eso es todo lo que sé. La oficial Coil apareció desde la cocina. Señor Cruz. ¿Le importa si echamos un vistazo más a fondo? Revisar el garaje, el sótano. Por supuesto que no. Miren donde quieran. No tenemos nada que esconder. Pero Mateo vio la mirada que Ricardo intercambió con Gloria. Fue rápida, apenas perceptible, pero estuvo allí. ¿Una advertencia o una reafirmación? No pudo saber cuál. El oficial Pérez apartó a Mateo. Voy a ser directo contigo. Algo no cuadra aquí. La tela, la nota que encontraste, el mensaje de tu hija. Pero no tenemos suficiente para una orden de arresto ni nada oficial. Lo mejor que puedo hacer ahora es tratar esto como un caso de persona desaparecida y seguir investigando. Él sabe dónde está, dijo Mateo con los dientes apretados. Quizás, pero necesitamos pruebas. Pruebas contundentes. El oficial Pérez bajó la voz. Vete a casa.
Déjanos hacer nuestro trabajo. Y si encuentras algo, cualquier cosa, llámame primero. No lo confrontes. No hagas algo que te meta en la cárcel y le ayude a salirse con la suya, sea lo que sea. Mateo quería negarse, quería destrozar esa casa hasta encontrar lo que Ricardo estaba escondiendo. Pero se obligó a pensar estratégicamente. Si Ricardo había planeado esto, habría cubierto sus huellas con cuidado. Mateo necesitaba ser más inteligente. Quiero una copia de esa nota, dijo Mateo. ¿Y del recibo? El oficial Pérez asintió. Los fotografiaré como evidencia y te enviaré copias por correo electrónico. Mateo echó un último vistazo a la casa, memorizando detalles. Vio a Gloria observándolo desde la cocina, con una expresión ilegible. Luego, sus ojos se posaron en algo que no había notado antes. Una cámara de seguridad en la esquina de la sala de estar, su pequeña luz roja parpadeando constantemente. «¿Tienes cámaras de seguridad?», dijo Mateo. Ricardo siguió su mirada. «Oh, sí, solo una adentro y una en la puerta principal. Quiero ver las grabaciones de anoche». «Por supuesto. Gloria, puedes buscarlas». Gloria se movió hacia una computadora portátil en la encimera de la cocina. Sus dedos volaron sobre el teclado, pero Mateo notó que sus manos temblaban ligeramente. Después de un momento, negó con la cabeza. «No funciona. El sistema debe estar caído». «Qué conveniente», dijo Mateo. «A veces pasa», insistió Ricardo. «El wifi se cae y la cámara deja de grabar. He estado pensando en arreglarlo. Muéstrame el enrutador». Ricardo lo llevó a un armario donde estaba el equipo de Internet. Todo parecía normal, todas las luces encendidas y funcionando. Mateo sacó su teléfono y comprobó la señal de wifi. 5 barras. Conexión perfecta. Mentir te resulta fácil, ¿verdad?, dijo Mateo. La mandíbula de Ricardo se tensó. Entiendo que estés molesto, Mateo. Entiendo que quieras a alguien a quien culpar, pero no soy tu enemigo aquí. Quiero encontrar a Camila tanto como tú. No, dijo Mateo suavemente. Realmente no quieres. Salió de la casa antes de hacer algo de lo que se arrepentiría. Afuera, el sol de la mañana atravesaba las nubes, prometiendo un hermoso día de finales de otoño. Camila estaba en algún lugar, asustada y sola, y Mateo no tenía idea de cómo encontrarla. Pero sabía una cosa con absoluta certeza. Ricardo Cruz estaba detrás de esto. Y Mateo iba a demostrarlo. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Mateo Rojas. Soy el vecino de Víctor Durán, Santiago Campos. Víctor me dio tu número. Tengo cámaras de seguridad en mi casa. Creo que podría tener imágenes de ese auto que mencionó Víctor. ¿Puedes pasar? El pulso de Mateo se aceleró. Respondió de inmediato. Voy en camino. Santiago Campos vivía a 3 puertas de Víctor en una modesta casa con un taller similar al de Mateo. Tenía 60 y tantos años, un cartero jubilado con una pasión por la carpintería. Mateo lo había conocido un par de veces en ferias de artesanía locales. Gracias por contactarme, dijo Mateo mientras Santiago lo hacía pasar. Víctor me contó lo de tu hija. Lo siento. Los niños son preciosos. Santiago se dirigió a su computadora, donde varias pantallas mostraban imágenes de varias cámaras de seguridad alrededor de su propiedad. Las mantengo funcionando porque tengo equipo caro en mi garaje. De todos modos, busqué ayer por la tarde, alrededor de la hora que mencionó Víctor. Hizo clic en las imágenes, avanzando rápidamente hasta llegar a las 6 de la tarde. Un sedán oscuro apareció en la pantalla, estacionado al otro lado de la calle con una vista clara del taller de Mateo. El ángulo de la cámara no era perfecto, pero era lo suficientemente bueno para distinguir detalles. ¿Puedes ver la matrícula?, preguntó Mateo. Santiago hizo zoom, mejorando la imagen. La matrícula era visible, aunque ligeramente granulada. Mateo anotó el número, sus manos firmes a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. ¿Viste al conductor?, preguntó Mateo. Santiago asintió y avanzó en la grabación.
Aproximadamente una hora después de la vigilancia, el conductor salió del auto brevemente para estirarse. Era un hombre grande, quizás de 1,88 m y 114 kilos, con una chaqueta oscura y jeans. Su rostro fue visible por un momento mientras miraba a ambos lados de la calle. Mateo no lo reconoció. ¿Alguna idea de quién es?, preguntó Santiago. No, pero lo voy a averiguar. Mateo señaló la marca de tiempo. Esto fue 4 horas antes de que Camila me enviara el mensaje. ¿Crees que está conectado? Sé que lo está. Mateo le pidió a Santiago que le enviara las imágenes por correo electrónico, luego regresó a su camioneta. Se sentó al volante, mirando el número de la matrícula. El oficial Pérez podría verificarlo, pero eso llevaría tiempo. Mateo necesitaba respuestas ahora. Sacó su teléfono y llamó a la única persona que conocía que podría ayudar con algo así. Kirk Santos, un exmarino que dirigía una agencia de investigación privada en Toluca. Mateo había construido gabinetes personalizados para la oficina de Kirk hace 2 años, y se habían mantenido en contacto. Kirk, soy Mateo Rojas. Necesito un favor. Claro, hombre. ¿Qué pasa? Mateo le explicó todo. El mensaje de Camila, el comportamiento sospechoso de Ricardo, el auto misterioso. Le leyó el número de la matrícula. Dios. Mateo, eso es serio. Mira, oficialmente no puedo simplemente verificar matrículas sin la autorización adecuada. Pero extraoficialmente, conozco a alguien que podría ayudar. Dame 20 minutos. Esos 20 minutos parecieron 20 horas. Mateo condujo sin rumbo, incapaz de quedarse quieto, incapaz de pensar en otra cosa que no fuera el rostro de Camila en su mente. ¿Dónde estaba ella en ese momento? ¿Estaba herida? ¿Estaba asustada? No creas lo que te digan. Finalmente, Kirk llamó. Ok, tengo algo. Esa matrícula está registrada a nombre de un Dodge Charger negro de 2018. El propietario figura como... Una pausa. Gloria Murphy Cruz. Esa es la esposa de tu suegro, ¿verdad? El agarre de Mateo en el volante se apretó. Sí, es ella. Entonces, ella tenía a alguien vigilando tu casa ayer. La pregunta es, ¿por qué? Sé por qué, dijo Mateo sombríamente. Se estaban asegurando de que no estuviera en casa. Asegurándose de que no interferiría con lo que sea que hubieran planeado. Necesitas llevar esto a la policía, hombre. Esto suena serio. Lo haré. Gracias, Kirk. Mateo colgó e inmediatamente llamó al oficial Pérez, transmitiéndole la nueva información. El oficial escuchó con atención, su tono se volvió más grave. Ok, esto cambia las cosas. Voy a traerlos a ambos para interrogarlos. ¿Puedes venir a la estación? Estaré allí en 10. La estación de policía era un edificio de ladrillos bajo que olía a café quemado y limpiador industrial. El oficial Pérez se encontró con Mateo en el vestíbulo y lo llevó a una pequeña sala de conferencias. A través de una ventana de un solo sentido, Mateo pudo ver a Ricardo y Gloria sentados en salas de interrogatorio separadas, ambos luciendo considerablemente menos compuestos que esa mañana. Vamos a interrogarlos por separado, explicó el oficial Pérez. Ver si sus historias coinciden. Puedes observar desde aquí si quieres, o podemos llamarte cuando terminemos. Voy a observar. Durante las siguientes 2 horas, Mateo observó cómo los oficiales interrogaban a Ricardo y Gloria. Ambos se apegaron a la misma historia. Camila se había escapado. La habían buscado. No sabían nada sobre vigilancia o papeles de seguro. Ricardo afirmó no tener idea de por qué el auto de su esposa había estado estacionado cerca de la casa de Mateo. Quizás se lo había prestado a alguien. Gloria afirmó que no lo había conducido a ninguna parte ayer. Había estado en casa toda la tarde. Mentirosos, ambos. Pero eran buenos mentirosos, practicados y consistentes. El oficial Pérez salió de la sala de interrogatorios de Ricardo con aspecto frustrado. No se quiebran. Y sin pruebas físicas que los vinculen con la desaparición de Camila, no podemos retenerlos. ¿Qué hay de la nota que dejó Camila? Los papeles del seguro.
Circunstancial. Ricardo dice que no sabe a qué se refería. Podrían haber sido papeles del trabajo. Podría haber sido cualquier cosa. No es suficiente. Mateo golpeó la mesa con el puño. Entonces, ¿qué demonios hacemos? Mi hija está en algún lugar. Lo sé. La voz del oficial Pérez fue firme pero amable. Y estamos haciendo todo lo posible. Emitimos una alerta Amber. Estamos revisando cámaras de tráfico, entrevistando a vecinos, pero necesito que mantengas la calma y nos dejes trabajar. Mateo se obligó a respirar. Perder el control no ayudaría a Camila. Necesitaba pensar, ser inteligente al respecto. ¿Puedo ver la casa de Ricardo de nuevo?, preguntó Mateo. Oficialmente esta vez, con una orden judicial. Estamos en ello. El juez debería firmarla esta tarde. Haremos una búsqueda exhaustiva. Mateo asintió y se levantó. Me voy a casa. Llámame en cuanto encuentres algo. Pero no se iba a casa. Iba a la oficina de Ricardo. La empresa de desarrollo inmobiliario que Ricardo dirigía en el centro. Si había papeles de seguro, podrían estar allí. Y Mateo los iba a encontrar. La empresa de Ricardo, Cruz Development, Sociedad de Responsabilidad Limitada, ocupaba el tercer piso de un edificio de oficinas de cristal en el distrito de negocios. Mateo había estado allí una vez, hace años, cuando Sofía aún vivía. Recordaba haber pensado que parecía cualquier otra oficina corporativa sin alma, cubículos grises, carteles motivacionales, el olor a almuerzos calentados en el microondas. La recepcionista, una joven de ojos agudos y uñas más afiladas, levantó la vista cuando Mateo entró. ¿Puedo ayudarle? Necesito hablar con alguien sobre Ricardo Cruz. El señor Cruz no está hoy. ¿Puedo tomar un mensaje? Sé que no está. Está en la estación de policía. Mateo se apoyó en el escritorio. Soy su yerno. Su nieta está desaparecida. Necesito ver su oficina. La sonrisa profesional de la recepcionista vaciló. Lo siento. No puedo simplemente dejar entrar a la gente. Por favor. Mateo suavizó su tono. Mi hija está desaparecida. Dejó una nota diciendo algo sobre papeles de seguro en la oficina de su abuelo. Si hay la más mínima posibilidad de que esos papeles puedan ayudar a encontrarla, necesito verlos. La recepcionista miró a su alrededor nerviosamente. Podría perder mi trabajo. Y yo podría perder a mi hija. Mateo mantuvo su mirada. Por favor. Ella lo estudió por un largo momento, luego suspiró. 5 minutos, es todo lo que puedo darte. Lo llevó a una oficina en la esquina con ventanas del piso al techo con vistas a la ciudad. El escritorio de Ricardo estaba organizado hasta el punto de la obsesión. Cada pluma en su portalápices, cada papel apilado con precisión. Mateo comenzó a buscar rápidamente, abriendo cajones, escaneando archivos. Nada en el escritorio. Se movió a los archivadores. La mayoría estaban cerrados con llave, pero uno no. Dentro, encontró carpetas organizadas alfabéticamente. Las revisó rápidamente. Contratos, tasaciones de propiedades, archivos de clientes. Luego lo vio. Una carpeta etiquetada como Familia Rojas, personal. Su mano tembló ligeramente mientras la sacaba. Dentro había documentos que nunca había visto antes. Pólizas de seguro de vida, una para Camila, otra que había sido de Sofía. La póliza de Camila era por 900 millones de pesos, con Mateo como titular y beneficiario de la póliza. La había contratado hacía años, una protección estándar para un padre soltero, pero alguien había hecho copias, destacando secciones sobre las condiciones de pago. También había una nota manuscrita con la distintiva caligrafía de Ricardo. Muerte accidental más sin cuerpo es igual a 7 años de espera. Mejor opción, contactar a RC sobre alternativa. La sangre de Mateo se heló. RC, esas iniciales estaban circuladas varias veces. Fotografió todo con su teléfono, luego siguió buscando. Al fondo de la carpeta había un estado de cuenta bancario, no la cuenta personal de Ricardo, sino algo llamado GRC Holdings, Sociedad de Responsabilidad Limitada.
Las transacciones recientes mostraban varios depósitos grandes, pero también retiros masivos. La cuenta estaba casi vacía. Debajo había una carta de un bufete de abogados, algo sobre una demanda y una exigencia de acuerdo por 41.400.000 pesos. Ricardo estaba en la quiebra o cerca de ella. Se acabó el tiempo, llamó la recepcionista desde afuera. Mateo volvió a meter los papeles en la carpeta y la devolvió al archivador. Mientras salía de la oficina de Ricardo, su mente daba vueltas. Ricardo necesitaba dinero desesperadamente. Tenía acceso a información sobre la póliza de seguro de Camila. Y había estado investigando algo con alguien con las iniciales RC. ¿Quién era RC? ¿Y cuál era la alternativa que Ricardo había estado considerando? Mateo agradeció a la recepcionista y salió. Pero al llegar al ascensor, escuchó voces al final del pasillo. Dos hombres hablaban en voz baja cerca de la sala de descanso. Una locura si me preguntas, dijo uno. Meterse con alguien como Reyes Campos. Mateo se congeló. Reyes Campos. RC, Ricardo está desesperado, respondió el otro hombre, pero tratar con prestamistas. Eso es buscar problemas. El ascensor sonó y los hombres notaron a Mateo, quedándose en silencio. Entró en el ascensor, su mente aturdida. Reyes Campos. Sacó su teléfono y buscó el nombre. Reyes Campos tenía una gran reputación. Prestamista, corredor de apuestas, sospechoso de lavado de dinero y cosas peores. Múltiples arrestos, pocas condenas. Operaba desde un bar llamado La Mano de la Suerte en el distrito de Almacenes. Todo encajó. Ricardo le debía dinero a Reyes Campos. Hizo copias de la póliza de seguro de Camila. Había investigado reclamaciones por muerte accidental. Y anoche hizo desaparecer a Camila. El plan estaba claro ahora. Hacer que pareciera que Camila murió accidentalmente bajo el cuidado de Mateo. Inculpar a Mateo como un padre negligente o peor. Después de que pasara suficiente tiempo y con la ayuda de Ricardo para navegar por la reclamación del seguro, cobrar el dinero, pagarle a Reyes Campos, resolver todos sus problemas. Excepto que Camila se había dado cuenta de que algo andaba mal. Le envió un mensaje a su padre. Dejó pistas. Niña inteligente, como su madre. Mateo condujo hasta La Mano de la Suerte, un establecimiento lúgubre con ventanas oscurecidas y un estacionamiento lleno de autos destartalados y sedanes caros. La extraña mezcla que venía con el juego ilegal. Nunca había estado en un lugar como este, nunca lo había necesitado. Pero por Camila, caminaría hasta el mismo infierno. Adentro, el bar estaba oscuro y lleno de humo a pesar de las leyes de no fumar. Hombres encorvados sobre sus bebidas, mirando a Mateo con sospecha. Se acercó a la barra donde un hombre corpulento con antebrazos como troncos de árbol limpiaba vasos. Busco a Reyes Campos. El cantinero ni siquiera levantó la vista. ¿No lo conozco? Creo que sí. Dile que Mateo Rojas quiere hablar sobre Ricardo Cruz y una niña desaparecida. Las manos del cantinero se detuvieron. Dejó el vaso con cuidado, luego desapareció por una puerta detrás de la barra. 2 minutos después, regresó e hizo un gesto con la cabeza hacia la parte de atrás. Oficina, última puerta a la derecha. Mateo atravesó la puerta por un pasillo estrecho que olía a cloro y secretos. La última puerta estaba entreabierta. La empujó para encontrar una oficina sorprendentemente agradable. Muebles de cuero, arte caro, un escritorio enorme con un hombre detrás que no se parecía en nada a los matones de afuera. Reyes Campos tenía unos 50 años, delgado y bien vestido con un traje a medida. Su cabello era plateado, sus ojos agudos y calculadores. Parecía que podría haber sido un banquero o un abogado, lo que, supuso Mateo, lo hacía más peligroso que cualquier tipo duro estereotipado. Mateo Rojas, dijo Reyes, con voz suave. He oído hablar de usted. Fabricante de muebles, viudo. Recientemente privado de su hija. Si las noticias son precisas. ¿Conoces a Ricardo Cruz? Conozco a mucha gente. ¿Es mi negocio? Te debe dinero. Reyes sonrió levemente. Si así fuera, eso sería entre él y yo. Mi hija está desaparecida.
Ricardo la hizo desaparecer. Creo que tiene algo que ver con el dinero que te debe. Esa es una acusación seria. ¿Tiene pruebas? Suficientes. Lo que necesito saber es si estás involucrado, si lo estás ayudando. Reyes se reclinó en su silla, estudiando a Mateo con esos ojos fríos y calculadores. Déjeme decirle algo sobre los negocios, señor Rojas. Cuando alguien me debe dinero, tengo varios métodos para cobrar. Algunos son más agresivos que otros, pero involucrar a niños, ese no es mi estilo. Es malo para el negocio y, lo que es más importante, está mal. Tengo mis propios nietos. Entonces, ¿estás diciendo que no tuviste nada que ver con esto? Estoy diciendo que si Ricardo Cruz le ha hecho algo a su hija en un intento de pagar sus deudas, lo hizo sin mi conocimiento ni aprobación. Reyes hizo una pausa. Y si es cierto, acaba de cometer un error muy estúpido. ¿Por qué me dices esto? Porque en mi línea de trabajo, la reputación importa. No puedo permitir que la gente piense que ataco a los niños. ¿Y por qué? Reyes abrió un cajón y sacó una carpeta. Ricardo vino a verme hace 3 semanas con una propuesta, una forma de saldar su deuda con un gran pago que llegaría pronto. Fue vago en los detalles, pero mencionó una póliza de seguro. Le dije que no estaba interesado en nada que oliera a ilegal. Me aseguró que era legítimo. Reyes deslizó la carpeta sobre el escritorio. Dentro había un contrato, un acuerdo para que Ricardo le pagara a Reyes 41.400.000 pesos en 60 días, con intereses. La fecha era de hace 5 semanas. ¿60 días terminan cuándo?, preguntó Mateo. La próxima semana. Mateo levantó la vista bruscamente. Se le está acabando el tiempo, lo que hace que los hombres desesperados hagan cosas desesperadas. Reyes se levantó. No sé dónde está su hija, pero si Ricardo está detrás de esto, debería encontrarla rápidamente porque una vez que se cumpla ese plazo, otras personas se involucran. Personas que no tienen mis escrúpulos sobre los niños. Mateo salió del bar con la cabeza dando vueltas. Las piezas estaban encajando, pero todavía no sabía dónde estaba Camila. Ricardo lo había planeado con cuidado, la había escondido en algún lugar. ¿Pero dónde? Su teléfono sonó. Oficial Pérez. Conseguimos la orden. Estamos en la casa de Ricardo ahora. Necesitas venir aquí. ¿La encontraste? Todavía no, pero encontramos algo más. Mateo rompió todos los límites de velocidad para volver a Lomas de Chapultepec. Las patrullas llenaban la entrada de Ricardo, sus luces parpadeando. El oficial Pérez lo recibió en la puerta, con una expresión sombría. Encontramos las grabaciones de la cámara de seguridad, dijo. Ricardo mentía sobre que el sistema estaba caído. Gloria borró los archivos, pero nuestro técnico los recuperó. Lo llevó a una computadora portátil instalada en la encimera de la cocina. Un técnico de la policía hizo clic en reproducir en un archivo de vídeo. La marca de tiempo decía la 1:47 de la mañana. Las imágenes mostraban la sala de estar y parte del pasillo. Por un momento, no pasó nada. Luego apareció Ricardo, bajando las escaleras en silencio. Estaba completamente vestido, no en pijama. Se movía con determinación, mirando su reloj. A la 1:52 de la mañana, subió las escaleras de nuevo. 2 minutos después, volvió a bajar. Esta vez cargando a Camila. Estaba despierta, sus ojos abiertos de par en par por el miedo, pero no se resistía. Su boca se movía. Estaba hablando, suplicando. Ricardo tenía la mano sobre su boca. Las manos de Mateo se cerraron en puños. En la pantalla, Ricardo llevó a Camila a la puerta trasera y desapareció de la vista. También revisamos las cámaras exteriores, dijo el oficial Pérez en voz baja. Lo muestran metiéndola en la Navigator y alejándose. Las cámaras dejan de grabar a las 2:11 de la mañana. Fue cuando Gloria apagó el sistema. ¿A dónde la llevó? Estamos rastreando el GPS de la Navigator ahora. Fue apagado manualmente, pero pudimos ver su última ubicación antes de que se apagara. El oficial Pérez señaló un mapa en otra pantalla. Un complejo de bodegas cerca de la autopista 17.
Unidades a nombre de varias sociedades de responsabilidad limitada. Estamos obteniendo órdenes para todas ellas ahora. Mateo ya se dirigía a la puerta. ¡Qué complejo! Voy para allá. Mateo, espera. Pero Mateo no esperó. Estaba en su camioneta y acelerando hacia la autopista 17 antes de que el oficial Pérez pudiera detenerlo. El complejo de bodegas estaba a 20 minutos, y cada segundo parecía una eternidad. Intentó llamar al teléfono de Camila de nuevo, sabiendo que era inútil, pero incapaz de detenerse. Buzón de voz. Siempre buzón de voz. Aguanta, cariño. Papi ya va. El complejo de bodegas era un extenso conjunto de edificios de metal y cercas de alambre de púas. Mateo se detuvo bruscamente en la puerta, pero estaba cerrada. Miró a su alrededor frenéticamente, luego vio un hueco en la cerca a unos 50 metros de distancia, por donde los niños claramente habían pasado para usar el lugar como punto de reunión. Se metió por el hueco y corrió hacia el interior del complejo. Hileras e hileras de unidades de almacenamiento se extendían ante él. ¿Cuál? ¿Cómo lo sabría? Sacó su teléfono, a punto de llamar al oficial Pérez, cuando escuchó algo, un sonido débil como un golpeteo metálico. Venía de la izquierda, hacia la parte trasera del complejo. Mateo corrió hacia el sonido, su corazón latiendo con fuerza. Pasó unidades numeradas. 147, 148, 149. El sonido se hizo más fuerte. Alguien estaba pateando el metal rítmicamente, desesperadamente. Unidad 158. El candado estaba cerrado, pero no asegurado. Mateo lo arrancó y abrió la puerta de golpe. Camila estaba adentro, atada a una silla con cinta adhesiva sobre la boca. Sus ojos se abrieron de par en par cuando lo vio, y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Mateo corrió hacia ella, quitándole la cinta lo más suavemente que pudo y trabajando en las cuerdas que ataban sus muñecas. «Está bien, nena. Te tengo. Ya estás a salvo». Camila sollozó en su hombro tan pronto como estuvo libre, su pequeño cuerpo temblando. Mateo la abrazó con fuerza, un alivio tan intenso lo invadió que pensó que sus piernas podrían ceder. ¿Te hizo daño?, preguntó Mateo, apartándose para examinarla. Tenía algunos moretones en la muñeca por las cuerdas, pero por lo demás parecía estar bien físicamente. «Estoy bien, papi». Estaba tan asustada, dijo el abuelo. Dijo que me llevaba a un lugar seguro, pero sabía que algo andaba mal. Estaba actuando extraño toda la noche. Seguía revisando su teléfono. Fingí estar dormida, pero lo escuché a él y a Gloria hablar. Dijeron algo sobre dinero y seguros y que todo tenía que pasar esta noche. Hiciste muy bien en enviarme un mensaje, cariño. Muy bien. Mi teléfono se murió justo después. Traté de gritar, pero el abuelo me tapó la boca y dijo que si hacía ruido, algo malo te pasaría a ti. No sabía qué hacer. Mateo la abrazó de nuevo, la furia y el amor luchando dentro de él. Ricardo la había amenazado para que guardara silencio, usando a Mateo como palanca. El hombre iba a pagar por esto. Se acercaron sirenas en la distancia. La policía finalmente había llegado. Mateo sacó a Camila de la bodega y se dirigió hacia la entrada. El oficial Pérez llegó justo cuando salían, su rostro una mezcla de alivio e ira. ¿Está bien? ¿Necesitamos una ambulancia? Estoy bien, dijo Camila, aunque mantuvo su rostro enterrado en el hombro de Mateo. Solo quiero ir a casa. Necesitamos llevarla al hospital primero solo para asegurarnos, dijo el oficial Pérez amablemente. Y necesitaremos su declaración sobre lo que pasó. 2 horas después de que los médicos examinaran a Camila y confirmaran que estaba físicamente ilesa, después de que diera su declaración a especialistas de servicios infantiles, después de que Mateo llamara a su propia madre y a la hermana de Sofía para decirles que Camila estaba a salvo. Finalmente salieron del hospital. Ricardo y Gloria habían sido arrestados. Encontraron pruebas en la oficina y la casa de Ricardo. Planes detallados, teléfonos desechables, comunicaciones con alguien llamado Tadeo Guerra, quien resultó ser el hombre del sedán oscuro. Era un matón contratado,
Alguien a quien Ricardo había pagado para vigilar la casa de Mateo y estar listo para ayudar si las cosas salían mal. El plan completo había sido aún más siniestro de lo que Mateo había imaginado. Ricardo iba a mantener a Camila escondida durante varios días, luego escenificar un accidente que la haría parecer muerta durante el cuidado de Mateo. Una caída, tal vez, o un ahogamiento. Con Mateo culpado y posiblemente arrestado, Ricardo aparecería como el abuelo afligido, ayudaría a tramitar la reclamación del seguro y cobraría el dinero. Camila habría sido asesinada una vez que el seguro pagara. Todo porque Ricardo Cruz no podía aceptar sus propios fracasos, no podía vivir con sus deudas y no podía ver a un niño como algo más que un medio para un fin. Pero Camila había sido más inteligente. Había sentido el peligro y había advertido a su padre. Había dejado pistas. Había sobrevivido. Mateo se sentó en su taller esa noche. Camila dormía en su cama arriba porque no quería estar sola. La cómoda de caoba todavía estaba sin terminar en su banco de trabajo. La completaría mañana o al día siguiente. Esa noche, solo necesitaba respirar y saber que su hija estaba a salvo. Su teléfono vibró. Un mensaje de Kirk Santos. Escuché las noticias. Me alegro de que la hayas encontrado. Por cierto, pensé que deberías saber que Reyes Campos hizo correr la voz. Cualquiera que ayudara a Ricardo está oficialmente en la lista negra en el bajo mundo. No se meten con los niños. Justicia de una forma u otra. Mateo casi sonrió. Ricardo iría a la cárcel, pero incluso allí no estaría a salvo. Hombres como Reyes Campos tenían largos alcances, y había algunas reglas que incluso los criminales consideraban sagradas. Lastimar a los niños estaba en la cima de esa lista. Pero la prisión no era suficiente. Mateo necesitaba más. No solo por él, sino por Camila. Ella llevaría el trauma de esta noche durante años, tal vez para siempre. Ricardo había roto algo que no podía repararse por completo. Y por eso, tenía que haber un ajuste de cuentas más allá del sistema legal. Mateo siempre había creído en seguir las reglas, en confiar en que las instituciones impartirían justicia. Pero las reglas casi habían matado a su hija. A veces la justicia necesitaba una mano amiga. Abrió una búsqueda en su teléfono y escribió Reyes Campos, la mano de la suerte. Luego cerró la computadora portátil y subió a ver a Camila. El mañana traería nuevos desafíos. Terapia para Camila, procedimientos legales, reconstruir su sentido de seguridad. Pero esa noche, ella estaba en casa. Estaba a salvo. Y Mateo se aseguraría de que nadie la amenazara nunca más. El juicio de Ricardo y Gloria Cruz se convirtió en una sensación mediática. Abuelo planea asesinar a su nieta por dinero del seguro. Los titulares prácticamente se escribían solos. Mateo había sido contactado por todos los medios de comunicación del Estado, pero lo rechazó a todos. No se trataba de publicidad o narrativas de venganza. Se trataba de proteger a Camila. El caso de la fiscalía era irrefutable. Grabaciones de seguridad, el testimonio de Camila, las pruebas encontradas en la oficina de Ricardo y en la bodega. Las deudas de Ricardo con Reyes Campos y otros acreedores. Mensajes de texto entre Ricardo y Tadeo Guerra discutiendo el plan. El intento de Gloria de borrar las grabaciones de seguridad y el uso de su auto para vigilar la casa de Mateo. Lo que realmente selló su destino, sin embargo, fue el descubrimiento de un cronograma escrito a mano en el cajón del escritorio de Ricardo en casa. Detallaba cada paso. Recoger a Camila el viernes por la noche. Mantenerla sedada en la bodega hasta el martes. Escenificar el accidente en el taller de Mateo el martes por la noche, cuando él estaría en una reunión con un cliente. Hacer la llamada anónima al 911. Dejar que Mateo descubriera el cuerpo y se convirtiera en el principal sospechoso. El cronograma incluso incluía notas sobre cómo consolar a Mateo mientras simultáneamente señalaba a la policía hacia su supuesta negligencia. El jurado deliberó durante 3 horas. Culpables de todos los cargos: secuestro, conspiración para cometer asesinato, poner en peligro a un menor, fraude de seguros y una docena de otros cargos. Ricardo recibió 35 años. Gloria recibió 20. Ambos tendrían más de 80 años antes de ver la libertad de nuevo, si es que vivían tanto.
Mateo debería haberse sentido satisfecho. Se había hecho justicia. Ricardo se pudriría en la cárcel. Gloria también. Pero no era suficiente. Mateo había sido un joven veterano en combate. Su madre había muerto de cáncer cuando él tenía 17 años. Su padre había muerto en un accidente de construcción cuando Mateo tenía 25. Había construido su negocio desde cero, aprendido su oficio por sí mismo, sobrevivido a la muerte de Sofía por pura fuerza de voluntad y amor por Camila. Había enfrentado dificultades antes y las había soportado con dignidad. Esto era diferente. Esto era alguien atacando a su hija, alguien usando su amor y confianza como arma. Ricardo no solo había cometido crímenes. Había violado algo sagrado. Y por eso, el castigo legal se sentía insuficiente. 3 semanas después del juicio, Mateo recibió la visita de Reyes Campos. El prestamista apareció en el taller de Mateo sin previo aviso, conduciendo un Mercedes que parecía fuera de lugar en el vecindario de clase trabajadora. Señor Rojas, dijo Reyes, extendiendo una mano. Espero que no le moleste la intrusión. Mateo no le estrechó la mano. ¿Qué quieres? Disculparme y ofrecer una compensación. Reyes sacó un sobre de su chaqueta. La deuda de Ricardo conmigo nunca será pagada ahora, pero me siento parcialmente responsable de lo que sucedió. Si hubiera sido más minucioso al investigar su propuesta, quizás podría haber evitado esto. Tú no eres responsable. Ricardo lo es. Cierto, pero aún siento que te debo algo. Reyes dejó el sobre en el banco de trabajo de Mateo. Son 900.000 pesos. Considéralo un pago por los muebles que podrías haber estado haciendo en lugar de lidiar con la policía y los tribunales estas últimas semanas. Considéralo una inversión en el fondo universitario de tu hija. Considéralo lo que quieras. Mateo miró el sobre. No quiero tu dinero. Sospechaba que dirías eso. Reyes sonrió levemente. Por eso también ofrezco algo más. Información. ¿Qué información? Ricardo Cruz se hizo enemigos en la cárcel. Muchos. Los secuestradores de niños no son populares entre los reclusos, como te imaginarás. Lo han puesto en custodia protectora, pero esos arreglos no siempre se mantienen. Las cosas pasan. La gente llega a la gente. La mandíbula de Mateo se tensó. ¿Estás sugiriendo? No estoy sugiriendo nada. Simplemente estoy declarando hechos. Ricardo es vulnerable. Y si alguien quisiera asegurarse de que sufriera más allá de su sentencia legal, bueno, se podrían hacer arreglos por un precio. No te estoy contratando para que lo mates. No me estoy ofreciendo a matarlo. Me ofrezco a hacer su vida en prisión exactamente tan insoportable como se merece. Hay hombres que me deben favores. Hombres que estarían felices de entregarle pequeños recordatorios a Ricardo todos los días de que lo que hizo no será olvidado. Nada que lo mate. Nada que deje marcas permanentes. Solo recordatorios consistentes y persistentes de que es odiado e indefenso. Mateo quería decir que no. Quería decirle a Reyes que se fuera y se llevara su dinero sucio y sus ofertas más oscuras con él. Pero cuando pensó en el rostro de Camila en esa bodega, en sus pesadillas todas las noches desde entonces, en la forma en que se estremecía cada vez que alguien mencionaba el nombre de Ricardo, dudó. Necesito pensarlo, dijo Mateo finalmente. Reyes asintió. Tómate todo el tiempo que necesites. La oferta sigue en pie indefinidamente. Se giró para irse, luego hizo una pausa. Por si sirve de algo, hiciste bien en encontrar a tu hija. La mayoría de la gente no lo habría descubierto tan rápido. La mayoría de los niños no habrían sido lo suficientemente inteligentes como para dejar pistas. Ambos son más fuertes de lo que Ricardo jamás les dio crédito. Después de que Reyes se fue, Mateo se sentó solo en su taller, el sobre de dinero intacto en el banco. Pensó en la justicia y la venganza, en la línea que las separa y si esa línea importaba cuando se trataba de proteger a tu hijo. Lo pensó toda la noche. Al final, no tomó el dinero de Reyes ni su oferta. Pero tampoco los desechó. Puso el sobre en su caja fuerte junto con la tarjeta de presentación de Reyes, por si acaso,
por si alguna vez cambiaba de opinión sobre el tipo de justicia que Ricardo Cruz merecía. Pasaron 6 meses. Camila comenzó a ir a terapia 2 veces por semana con un especialista en trauma infantil. Ahora tenía pesadillas con menos frecuencia, aunque todavía dormía con la puerta abierta y una luz de noche encendida. Había empezado a dibujar de nuevo, lo que su terapeuta dijo que era una buena señal, procesando el trauma a través del arte. Mateo se volcó en su trabajo, aceptando encargos más grandes, construyendo su reputación. La publicidad del juicio había sido inevitable. Y aunque había rechazado entrevistas, la historia se había difundido de todos modos. Algunas personas llamaban queriendo apoyar a un padre que había salvado a su hija. Otros solo tenían una curiosidad morbosa. Los muebles que hizo durante este tiempo fueron algunos de sus mejores trabajos. Había algo en sobrevivir al trauma que agudizaba tu enfoque, te hacía apreciar la belleza y la artesanía de una nueva manera. Cada junta de cola de Milano, cada curva suave de la madera, cada acabado perfecto representaba orden en un mundo caótico. La hermana de Sofía, Julia Torres, se había ofrecido para ayudar con Camila. Siempre habían sido cercanas, pero después de la muerte de Sofía, se había distanciado, abrumada por su propio dolor. Ahora, venía 2 veces por semana a cenar, ayudaba con la tarea, le daba a Camila una presencia femenina en su vida. Mateo estaba agradecido. Una tarde a finales de primavera, mientras Mateo y Camila cenaban, su teléfono sonó. Número desconocido. Casi no contestó, pero algo le hizo cogerlo. Señor Rojas, una voz de mujer, profesional y cautelosa. Mi nombre es Brígida Coil. Soy oficial de correccionales en el penal de Almoloya. Llamo por Ricardo Cruz. El estómago de Mateo se revolvió. Camila lo miró, con el tenedor a medio camino de la boca, su expresión instantáneamente ansiosa. ¿Qué pasa con él?, preguntó Mateo, levantándose y caminando a la otra habitación. Fue atacado ayer por otro recluso. Está vivo, pero está en el hospital. Pide verlo. ¿Por qué pensaría que lo visitaría? No lo sé, señor. Pero ha insistido mucho. Dice que tiene información que usted querría saber. Algo sobre su cómplice. ¿Cómplice? ¿Se refiere a Gloria? No, señor. Alguien más. Afirma que hubo una tercera persona involucrada en el plan que nunca encontramos. Alguien que lo ayudó a investigar el fraude del seguro. Dice que solo se lo dirá a usted. La mente de Mateo dio vueltas. Lo pensaré. Puede que no tenga mucho tiempo. Las heridas fueron graves. Después de que ella colgó, Mateo se quedó en la cocina, mirando por la ventana. Camila apareció a su lado. ¿El abuelo Ricardo está bien?, preguntó en voz baja. Mateo miró a su hija, esta niña valiente y resiliente que había sobrevivido a algo que habría quebrado a la mayoría de los adultos. Lo hirieron. Está en el hospital. ¿Vas a ir a verlo? No lo sé. Debería. Camila lo pensó seriamente. Papi, no quiero que te vuelvas malo como él. Eso significaría que él ganó. Pero tampoco creo que tengas que perdonarlo. Podrías simplemente terminar con él. Sabia más allá de sus años, como su madre. Tienes razón, dijo Mateo. He terminado con él. Pero una parte de Mateo no podía dejar ir la curiosidad. ¿Quién era el tercer cómplice? ¿Realmente había alguien más? ¿O era este el último intento de manipulación de Ricardo? 3 días después, Mateo condujo hasta el penal de Almoloya. Se dijo a sí mismo 100 veces que no viniera, pero necesitaba saber si había alguien más involucrado, alguien que hubiera ayudado a planear el secuestro de Camila. Ellos también necesitaban enfrentar la justicia. Ricardo se veía terrible. Su rostro estaba amoratado, un ojo hinchado y cerrado, vendajes cubriendo varias heridas. Estaba esposado a la cama del hospital, un guardia vigilando cerca. ¿Mateo? La voz de Ricardo era débil. ¿Viniste? Estoy aquí por 2 minutos. Habla. Ricardo logró una sonrisa amarga. Todavía enojado. Bien. Deberías estarlo. ¿Quién es la tercera persona, Ricardo? Directo al grano.
Nunca tuviste tiempo para sutilezas. Ricardo tosió, haciendo una mueca. No hay una tercera persona. Mentí. Las manos de Mateo se cerraron en puños. Me trajiste aquí para nada. No para nada. Te traje aquí porque necesito que sepas algo. La mirada de Ricardo se fijó en Mateo con una intensidad inquietante. Lo lamento. Todo. No porque me atraparon, sino porque me di cuenta demasiado tarde de que algunas cosas importan más que el dinero. Como tu nieta, como la familia, como el legado, como ser recordado como algo más que un monstruo. La voz de Ricardo se quebró. Pasé toda mi vida construyendo un imperio, haciendo dinero, ganando respeto, y al final, voy a morir en la cárcel. Recordado como el abuelo que intentó asesinar a su nieta. Ese es mi legado ahora. Te lo ganaste. Lo sé. Ricardo apartó la vista. No puedo pedirte que me perdones. No puedo pedirte que le hagas saber a Camila que lo siento. Solo quería que supieras que ganaste. No solo legalmente, sino en todas las formas que importan. Eres el mejor hombre. Siempre lo fuiste. Sofía lo sabía. Yo debería haberlo sabido también. Mateo miró a este hombre destrozado y no sintió nada más que vacío. Ni satisfacción, ni vindicación, ni cierre, solo agotamiento. ¿Eso es todo?, preguntó Mateo. Una cosa más. Gloria. No es tan fuerte como yo. La prisión la está destruyendo. Ya ha intentado hacerse daño 2 veces. Necesito que sepas que fue coaccionada. La manipulé. No quería lastimar a Camila, pero la convencí de que era la única manera. Ella tomó su decisión. Sí, pero... Ricardo luchó con las palabras. Si algo le pasa, si no sobrevive a su sentencia, necesitaba que alguien supiera la verdad. Era débil, no malvada. Mateo se dio la vuelta para irse. Espera, gritó Ricardo. ¿Cómo está ella, Camila? Mateo se detuvo en la puerta. Se está recuperando. No gracias a ti. Dile. Dile que lo siento. Dile que amaba a su abuela y amaba a su madre y que debería haberla amado a ella también. Dile. No le voy a decir nada de tu parte. No obtienes ese cierre. Mateo salió sin mirar atrás. En el estacionamiento, se sentó en su camioneta durante mucho tiempo, procesando la visita. Ricardo se estaba muriendo lentamente por la violencia de la prisión y el peso de su propia conciencia. Gloria se estaba quebrando. Ambos estaban recibiendo exactamente lo que merecían. Y sin embargo, Mateo no sentía alegría en ello. Quizás Camila tenía razón. Quizás terminar con alguien significaba realmente terminar. No buscar venganza, no revolcarse en el odio, sino simplemente seguir adelante y construir algo mejor. Mateo condujo a casa, donde Camila estaba haciendo la tarea en la mesa de la cocina. Levantó la vista cuando él entró. ¿Cómo estuvo?, preguntó. No fue nada, dijo Mateo. Y eso es exactamente lo que se merece. ¿Nada? Camila asintió, comprendiendo. Cenaron juntos, hablando de su día en la escuela, la clase de dibujo, las vacaciones de verano que estaban planeando. Ricardo Cruz no volvió a mencionarse. Se había convertido en lo que debería haber sido desde el principio, irrelevante. 2 años después del secuestro, Mateo y Camila habían construido una nueva vida. Las pesadillas habían cesado. A Camila le iba muy bien en la escuela, pensando en unirse al club de arte y tal vez jugar fútbol. El negocio de Mateo estaba en auge. Había aparecido en una revista de carpintería y tenía encargos acumulados durante meses. Se habían mudado a una casa diferente, una pequeña granja a 20 minutos de su antiguo vecindario. Un nuevo comienzo, nuevos recuerdos. Mateo le había construido a Camila una casa en el árbol en el patio trasero, algo que ella siempre había querido. Se convirtió en su lugar favorito para leer y dibujar. Un sábado por la mañana, Mateo estaba en su nuevo taller, un granero convertido en la propiedad, cuando Camila entró corriendo agitando su teléfono. «Papi, mira». Le mostró un artículo de noticias.
Gloria Cruz había sido encontrada muerta en su celda. Suicidio. El artículo detallaba su deterioro mental en los últimos 2 años, múltiples intentos de autolesión y finalmente un ahorcamiento exitoso. Mateo sintió una complicada mezcla de emociones. Alivio de que nunca más pudiera ser una amenaza. Dolor por una vida desperdiciada. Lástima por la debilidad que la había hecho cómplice del mal. ¿Cómo te sientes?, le preguntó Mateo a Camila. Ella lo pensó cuidadosamente. Triste, supongo. No por mí, sino por ella. Tomó malas decisiones, pero debe haber estado sufriendo mucho para hacer eso. Eres más compasiva que yo. Quizás. O quizás simplemente no quiero cargar con el odio para siempre. Es demasiado pesado. Mateo abrazó a su hija, maravillado por su sabiduría. Tenía 13 años ahora, convirtiéndose en una joven notable. A veces veía a Sofía en ella. La misma bondad terca, la misma habilidad para encontrar luz en lugares oscuros. Un mes después, Mateo recibió otra llamada del penal de Almoloya. Ricardo había muerto de un ataque al corazón. Sin circunstancias sospechosas, solo un resultado natural del estrés, la violencia y un cuerpo que se había rendido. Mateo no fue al funeral. Tampoco Camila. Se enteraron más tarde de que solo asistieron 3 personas. El abogado de Ricardo, un socio comercial, sorprendentemente, Reyes Campos. Mateo llamó a Reyes después. ¿Por qué fuiste? Curiosidad, dijo Reyes. Quería ver si había mostrado algún remordimiento en sus últimos días. ¿Lo hizo? Difícil de decir. El capellán dio un buen discurso sobre redención y segundas oportunidades, pero los ataúdes vacíos producen palabras vacías. Creo que Ricardo Cruz murió de la misma manera que vivió, pensando solo en sí mismo. Probablemente. ¿Cómo están tú y tu hija? Estamos bien. Realmente bien, de hecho. Me alegro. Reyes hizo una pausa. La oferta que hice, ese sobre, todavía está en tu caja fuerte, ¿verdad? ¿Cómo lo supiste? Porque eres el tipo de hombre que mantiene las puertas abiertas por si acaso. Pero nunca tuviste la intención de cruzar esa puerta, ¿verdad? Mateo sonrió. No, no la tuve. Bien. Eso significa que tenía razón sobre ti. Eres mejor que el resto de nosotros. Reyes colgó. Mateo salió donde Camila estaba pintando en su casa del árbol. Había comenzado a usar acuarela recientemente, capturando los animales de la granja, el atardecer, las flores del jardín. Su profesora de arte decía que tenía verdadero talento. Hola, pequeña, llamó Mateo. ¿Quieres ayudarme con un proyecto? ¿Qué tipo de proyecto? Estoy construyendo una mecedora para el nuevo nieto de la señora Chon. Pensé que tal vez querrías ayudar con el diseño. Camila bajó. Manchas de pintura en su mejilla. Caminaron juntos al taller. Padre e hija, sobrevivientes de la oscuridad que habían elegido la luz. En el taller, Mateo sacó el sobre de su caja fuerte, el que Reyes le había dado hace 2 años. Nunca lo abrió, nunca contó el dinero. Ahora se lo mostró a Camila. ¿Qué es eso?, preguntó. Dinero de alguien que se sintió culpable por tu secuestro. Lo he estado guardando. No estoy seguro de qué hacer con él. Bueno, no nos lo vamos a quedar, dijo Camila con firmeza. Es como dinero sucio o algo así. Mateo sonrió. Exactamente lo que estaba pensando. Entonces, ¿a dónde debería ir? Juntos, investigaron organizaciones que ayudaban a familias de niños secuestrados, grupos que brindaban terapia y apoyo. Encontraron una llamada Segunda Oportunidad, fundada por una mujer cuya hija había sido secuestrada y asesinada 20 años atrás. Ahora, dedicaba su vida a ayudar a otras familias a sobrevivir a traumas similares. Mateo donó los 900.000 pesos completos de forma anónima. No quería reconocimiento ni elogios. Solo quería que el dinero hiciera algo bueno en el mundo, convertir algo manchado en algo útil. La mecedora que él y Camila construyeron juntos se convirtió en una de sus mejores piezas. Tallaron flores en los reposabrazos. Margaritas, las favoritas de Sofía.
La señora Chon lloró cuando la vio. Dijo que era demasiado hermosa para usarla. Ese es el punto de hacer cosas hermosas, le dijo Mateo, para ser usadas y disfrutadas, no guardadas bajo llave. La belleza está destinada a ser vivida. La vida continuó. Camila entró en el club de arte y se unió a un equipo de fútbol. Mateo amplió su taller, contrató a una aprendiz, una joven llamada Clara Verde, que acababa de graduarse de la escuela de diseño y quería aprender la artesanía tradicional. El negocio iba tan bien que Mateo pudo apartar dinero para el fondo universitario de Camila, lo suficiente como para que se graduara sin deudas, sin importar a dónde fuera. 3 años después del secuestro, Mateo recibió una última carta relacionada con Ricardo Cruz. Venía del exabogado de Ricardo informándole a Mateo que el patrimonio de Ricardo, lo poco que quedaba después de saldar las deudas, se había dividido entre sus acreedores. Pero había un artículo específicamente dejado a Camila, un álbum de fotos que Sofía había hecho de niña. Mateo examinó el álbum cuidadosamente antes de mostrárselo a Camila, asegurándose de que no hubiera nada manipulador o cruel escondido adentro, pero era genuino, solo fotos de Sofía creciendo, su letra en los márgenes, anotando fechas y recuerdos. Ricardo debe haberlo guardado todos estos años. ¿Quieres esto?, le preguntó Mateo a Camila. Ella lo hojeó lentamente, viendo el rostro de su madre a varias edades. Sí, dijo en voz baja. No tengo que perdonar al abuelo Ricardo para apreciar los recuerdos de mamá. Niña sabia. Aprendí del mejor. Esa noche, Camila agregó el álbum a su colección de cosas de Sofía. Algunas joyas, algunas cartas, fotos de su boda. El gesto final de Ricardo no lo redimió, pero le dio a Camila una conexión más con su madre. Y por eso, Mateo estaba agradecido. Mientras Mateo arropaba a Camila en la cama esa noche, ella lo miró con esos ojos serios que habían visto demasiado, sobrevivido demasiado. Papi, ¿crees que la gente puede cambiar de verdad? ¿Cómo volverse mejor? Algunas personas pueden, dijo Mateo honestamente. Pero requiere querer cambiar, trabajar duro en ello y aceptar consecuencias reales por lo que has hecho. Ricardo no pudo hacer eso. Solo se arrepintió de que lo atraparan, no de lo que hizo. ¿Y Gloria? Creo que Gloria se arrepintió de todo. Pero el arrepentimiento sin acción es solo culpa. Y la culpa puede ser su propia prisión. Entonces, tenemos suerte. ¿Qué quieres decir? Pudimos seguir adelante. Pudimos construir algo nuevo en lugar de estar atrapados en lo que pasó. Mateo le besó la frente. Somos muy afortunados y muy fuertes. Después de que Camila se durmió, Mateo volvió a su taller. Tenía un encargo para una mesa de comedor, pero en su lugar se encontró trabajando en otra cosa, una pequeña caja de joyas hecha con la caoba sobrante de esa cómoda en la que había estado trabajando la noche del secuestro. Talló el nombre de Camila en la tapa junto con una mariposa, símbolo de transformación. Cuando la terminó 3 días después, se la dio. ¿Para qué es esto?, preguntó Camila. Para guardar cosas importantes. Recuerdos que quieres conservar. Sueños en los que estás trabajando. Pedazos de ti misma que importan. Camila abrió la caja. Adentro, Mateo había colocado una carta que le había escrito, sellada en un sobre que decía, abrir en tu 18º cumpleaños. En ella, había escrito todo lo que quería que supiera sobre la fuerza, la resiliencia, la supervivencia y lo orgulloso que estaba de la persona en la que se estaba convirtiendo. Gracias, papi. Gracias a ti, cariño, por ser valiente. Por confiar en mí, por luchar para sobrevivir. Lo hicimos juntos. Y eso, se dio cuenta Mateo, fue la verdadera victoria. No la caída de Ricardo ni la muerte de Gloria ni el veredicto del sistema de justicia. La verdadera victoria era estar aquí con su hija, completa y sanando y avanzando. La verdadera victoria era negarse a dejar que el trauma los definiera. Ricardo Cruz había intentado destruir sus vidas, había planeado matar a Camila e inculpar a Mateo, había usado el amor y la confianza como arma para obtener ganancias, pero había fracasado. No solo porque lo atraparon, sino porque había subestimado la fuerza del amor de un padre y el coraje de una hija. Al final, Mateo no necesitó una venganza elaborada ni justicia por mano propia. La mejor venganza era vivir bien, amar profundamente y construir algo hermoso a partir de los escombros. Cada mueble que hacía,
cada noche que Camila dormía en paz. Cada mañana que se despertaban a salvo y juntos. Esa era la venganza. Esa era la victoria. Ricardo Cruz murió olvidado y odiado. Su legado, uno de traición y codicia. Mateo Rojas siguió viviendo, respetado y amado. Su legado, uno de artesanía, devoción y supervivencia. A veces, la justicia venía de los tribunales y las prisiones. A veces, venía simplemente de negarse a ser destruido. Mateo eligió lo segundo y, al hacerlo, ganó. 5 años después del secuestro, Camila se graduó de la preparatoria con honores. Había sido aceptada en varias prestigiosas escuelas de arte y eligió asistir a la Academia de San Carlos. Mateo nunca había estado más orgulloso. En su última noche antes de irse a la universidad, se sentaron en el porche de la granja viendo el atardecer pintar el cielo de naranjas y púrpuras. ¿Vas a estar bien sin mí?, preguntó Camila. Te voy a extrañar terriblemente, admitió Mateo. Pero estaré bien. Para esto trabajamos. Para que crezcas, extiendas tus alas, te conviertas en quien quieras ser. He estado pensando mucho en lo que pasó últimamente. Hace 5 años con el abuelo Ricardo. No tienes que hacerlo. Lo sé, pero quiero hablar de ello. Camila se giró para mirarlo. Solía tener pesadillas sobre lo que habría pasado si no te hubiera enviado el mensaje. Si me hubiera quedado callada como él me dijo. Pero no te quedaste callada. Confiaste en tus instintos. Porque tú me enseñaste a hacerlo. Siempre dijiste que si algo se siente mal, probablemente lo esté. No ignores ese sentimiento. Camila sonrió. Me salvaste la vida enseñándome a confiar en mí misma. La garganta de Mateo se apretó de emoción. Tú te salvaste la vida siendo inteligente y valiente. Nos salvamos mutuamente, corrigió Camila. Y eso es lo que quiero recordar. No las partes malas, no el miedo, sino cómo lo superamos juntos. Como no dejamos que nos rompiera. Eso es algo bueno para recordar. Voy a estar bien, papi. En la escuela, en la vida, en todo, porque me mostraste cómo sobrevivir a las cosas difíciles. Me mostraste que la gente mala no gana. No si te niegas a rendirte. Mateo abrazó a su hija, esta notable joven que había sobrevivido a un trauma que habría destruido a muchas personas. No solo había sobrevivido, había prosperado. Y al verla alejarse hacia la universidad al día siguiente, Mateo se dio cuenta de que esa era la mayor venganza de todas. Ricardo había intentado quitarle todo. En cambio, Mateo había criado a una hija que era más fuerte, más amable y más resiliente de lo que Ricardo podría haber imaginado. Ese era su legado. Esa era su victoria. Y mientras Mateo regresaba a su taller, a la vida que había construido con sus propias manos, a la pacífica rutina de crear cosas hermosas, finalmente se sintió completamente libre de la sombra de Ricardo Cruz. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios de abajo. Si disfrutan de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa mucho para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla, y los veré en la próxima.